Si nuestro podcast es parte de nuestra estrategia de marketing, o si es un pilar de nuestra marca personal, o si tiene como objetivo acercarnos a nuestro público objetivo, sí o sí debe de tener su propio sitio web, o sea, nuestro sitio web. En este episodio vamos a continuar con las razones por las que tu podcast debe tener una web. En este episodio, la segunda y última parte. Bienvenida y bienvenido al episodio 574 de Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Vamos a ver más razones, las últimas razones. Si ya con esto no he logrado convencerte o por lo menos que te pongas a pensar que es necesario, pues mira, ya no se me ocurre nada más. Así que por eso hasta aquí llegan estas razones. Pero comencemos. Siguiente motivo, razón o circunstancias por la que tu podcast debe tener una web. Crear comunidad. Tu audiencia necesita un lugar donde estar en contacto. El podcasting tiene esta magia porque nos permite hablar de tú a tú con el oyente y crear puentes con nuestra audiencia. Eso está muy bien, pero el puente debe de tener retorno y debemos abrir un espacio donde nuestros oyentes puedan ponerse en contacto con nosotros. Te pregunto yo, ¿en qué parte de Spotify podés incluir un formulario de contacto para que la gente se ponga en contacto con vos? En ninguna, ni en Apple, ninguna, ni en iVoox, ninguna. No lo hay, no lo existe. Por esto es importante en nuestra propia web tener un sitio, un lugar, un espacio donde nuestra audiencia, nuestros oyentes puedan ponerse en contacto con nosotros. Segunda razón del episodio de este episodio, lista de correos. El email marketing ha sido, es y seguirá siendo una excelente alternativa. Todos tenemos cuentas de correos. Todos vemos el correo varias veces al día y muchos es lo primero que hacemos al sentarnos a trabajar por la mañana. Si creas una web para tu podcast, vas a poder añadir el formulario de suscripción a tu newsletter. Y además vas a poder estrechar otro puente de comunicación con tu audiencia. Vas a tener la oportunidad, por supuesto, con tu newsletter, con tu boletín, de promocionar y hablar de tus servicios, de tus productos y dar más información para que tu oyente se convierta en tu cliente. Siguiente razón, promoción y control. Tu marca, tu negocio, tu emprendimiento necesita un hogar digital, un sitio donde tus usuarios, clientes, alumnos, suscriptores, etcétera, puedan obtener toda la información tuya y de tu negocio y tener todos los detalles que necesiten sobre tus servicios. Pero además, tener la posibilidad, vas a tener con tu propia web la posibilidad de manejar tu marca y de compartir información de valor. Vas a tener el control, si querés, de incluir ahí en tu sitio web publicidad y abrir la posibilidad de patrocinios para tu podcast. Por supuesto, al darte este sitio web, promoción y control, incluso hasta podrías tener un enlace que se llame sala de prensa, donde tenés una foto tuya, donde tenés información, donde tenés, digamos, un mini CV digital para que cuando te contraten o para cuando vayas a participar en algún evento, una WordCamp, una Meetup o algo así, un evento online o presencial grande, bueno, el encargado de prensa de este proyecto puede ir a esta sala de prensa, copiar, pegar toda la información, porque ahí estaría todo actualizado y todo lo que también a vos te interesa compartir. Bien, siguiente razón, datos y análisis. Aunque lo veas más, lo veas menos, o ni siquiera te pases a verlo, recopilar datos es importante porque tenés un punto de comparación y de mejora. En diferentes aspectos, los directorios de podcast dan información, unos más, unos menos y algunos otros hacen lo que pueden. Por ejemplo, Spotify te dice la música
que oye tu audiencia. Es decir, los que escuchan tu podcast también escuchan esta música y te vas a sorprender. Más si tenés un rango de edad muy amplio en el que tu audiencia escucha a BTS y a Julio Iglesias, por ejemplo. Pero con esto, más o menos, ¿no? Nuestra web, la web de nuestro podcast, también va a recopilar y también vamos a obtener datos estadísticos, datos que nosotros después vamos a poder analizar y comprobar cómo nuestros usuarios interactúan tanto dentro de nuestro podcast, con las escuchas, pero también con todo el contenido de nuestra marca. ¡Ay! Espero que no se haya oído eso, pero si no, yo te lo reproduzco, no pasa nada. Siguiente razón por la que tu podcast debe de tener un sitio web. URL fácil de recordar. Adiós, motopedorra, que la fuerza te acompañe. ¿Sabes a dónde te lleva la URL open.spotify.com/show/6HG6AWOS ZWZYS YLDC ZNAQA signo de interrogación SI igual 9ZQ2 PKBU SJYNI Z2SW ILJEW IND igual 1. ¿Sabes a dónde te lleva? Te lleva a Implementador WordPress, el podcast dentro de Spotify. ¿No sería más sencillo a la hora de decírtelo? Sí, y podés escuchar este podcast en Spotify. Vas a avalos.sv/Spotify y te lleva al mismo sitio. Las URL que nos dan los directorios de podcast son largas, complicadas, con números y símbolos y son imposibles de recordar. Y obviamente imposible de promocionar. Al tener un sitio web para nuestro podcast, vamos a poder tener una URL más sencilla, más fácil de recordar, más a la mano, que se te va a hacer muy sencillo y a tus oyentes, a tu audiencia, se le va a hacer más fácil de recordar. Por ejemplo, si vos vas a avalos.sv/YouTube, ¿a dónde te lleva? Claro. Y si le pones avalos.sv/Facebook, ¿a dónde te llevará? Exactamente. Pues de eso se trata. Una URL amigable que tus usuarios, tu audiencia, tus oyentes puedan recordar, pero que además sea significativa. ¿Ok? Si tu podcast es adicional o es un programa, un podcast que no corresponde con tu negocio, con tu emprendimiento, con tu marca personal, es decir, es algo totalmente random, también debería de tener un sitio web. Pero en este caso la URL debería de ser el nombre del podcast o como se llame tu comunidad o un nombre significativo, ¿ya? Tener un sitio web para tu podcast te presenta a vos y también a tu podcast como profesionales. No es lo mismo buscar en Google y no encontrar nada que tener un sitio donde todos tus oyentes pueden ir y ponerse en contacto con vos y por supuesto ver y contratar tus productos y tus servicios. Y bueno, antes que me quede sin voz, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting. Y también te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv, donde vas a tener todo lo necesario para aprender a crearte tu propio hosting VPS y dentro crearte tus propias webs con WordPress. Y una de ellas, por supuesto, tu propio podcast. ¿Por qué no? De hecho, en el próximo episodio te voy a contar cómo he hecho yo mi podcast, cómo está hecho técnicamente Implementador WordPress, que yo sé que no es lo mismo verlo que escucharlo, pero este episodio va a ser en preámbulo a los directos que vienen en la segunda semana de junio. Vamos a volver el martes 8 de junio a las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana.
Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar. Continuamos en el siguiente episodio. Hasta entonces, salud. Pum, pam, pum, pam, pam, pum, pam, pam.